Sí, profesor. Bien, ante todo, muy buenas noches con todos. Espero no cansarles más. Vamos a realizar la clase que estaba previsto para... Bueno, en realidad esta clase estamos aún todavía atrasado una semana. Esta es de la semana 11. Vamos a hablar sobre la prueba de Westerblot. ¿Ya? ¿Me confirma si se escucha claro? Sí, profesor, sí se escucha. Muy bien. Miren, la tecnología de Westerblot es una tecnología que nace en respuesta a la necesidad de confirmar un diagnóstico presuntivo, un hallazgo serológico, ¿no? En el caso estricto del VIH, ¿no? Cuando se detecta VIH por ELISA, era la capacidad de detectar anticuerpos dirigidos con las estructuras o los epitopes de la estructura viral, ¿correcto? Pero sin embargo se necesitaba confirmar, y para confirmar esta prueba necesariamente había que realizar un corrido electroforético. Y gracias a la electroforesis nosotros podemos identificar las proteínas de acuerdo a su peso molecular. Y esto nos lo hace a la tecnología de Westerblot bastante específica, bastante selectiva, de tal manera que podemos detectar a la proteína en sí, ¿no? Con todas las características propias del aislamiento y la separación que tenga que ver bajo las mismas características de un corrido por electroforesis, ¿no? Entonces eso se llama Western blot o también conocido como inmunoblot. En realidad es una técnica que usa pues en base a las proteínas y que gracias al desarrollo de la electroforesis podemos separar estas proteínas. Y cuando nosotros queremos trabajar proteínas, no hay mejor tecnología que utilizar la electroforesis, ¿no? En el caso puntual del Western blot es eso, ¿no? La base más importante es que gracias a esta técnica de electroforesis, donde sometemos a corriente eléctrica y utilizando la gran propiedad de la sangre, que es buen conductor de la corriente eléctrica, lo sometemos a un determinado voltaje, a que estas proteínas migren de acuerdo a su peso molecular. Bueno, entender que las proteínas más pesadas migran más lento, más corto, y las proteínas más livianas, más ligeras, migran mucho más veloz y a más distancia, ¿no? Bajo esas características es que se desarrolla la electroforesis estrictamente en la prueba de Western blot. Cuando hablo de Western blot, hablamos también de que es una técnica importante para eh, condensar, para poder tipar, para poder identificar claramente si estamos presente o no estamos presente a la proteína que sospechamos, ¿no? Entendiendo que muchos de los analitos, muchas de las enfermedades, muchos de los patógenos tienen que ver pues con el comportamiento de cada una de estructura proteica. Entonces, lo que primero hacemos en Western blot es separar nuestra proteína. Y nosotros normalmente las proteínas que trabajamos en el suero, sabemos que en el suero pues no solamente están los anticuerpos dirigidos a lo que estamos buscando, hay muchas sustancias. Y dentro de esas sustancias es importante, yo debo separar mi proteína que a mí me interesa, ¿correcto? Entonces la primera etapa del Western blot es separar la proteína. Entonces, al momento de separar las proteínas, voy a aplicar electroforesis. Bien, entonces yo separé en un gel de electroforesis, en un gel agarosa, y estos geles va a depender del tamaño de la molécula en lo cual me interesa separarlos, ¿no? Bueno, separé mis proteínas, ahí están de acuerdo a su peso molecular, y eso se va a convertir prácticamente en el propósito de demostrar qué proteínas son y qué elementos voy a conjugarlos para poder demostrar la presencia o la ausencia de la proteína en investigación. Bien, la siguiente etapa de una vez separado estas proteínas hace AO, lo que significa el blotting. El blotting se realiza en un tanque donde se transfiere a una capa de nitrocelulosa, a eso se llama blotting.
Ahora, para yo transferir estas proteínas que he separado en esa capa nitrocelulosa, tengo que tener ciertas características de el manejo de las proteínas. Uno es el punto isoeléctrico. Dos, es que tengo que cuidar de alguna manera que esas proteínas no sean dañadas. Tres, tengo que asegurar con sustancias bufferadas, en este caso PBS, que me permite mantener íntegramente la proteína sin cambios significativos. Bien, entonces ya lo tengo que transferido las proteínas en este papel o la capa nitrocelulosa. Luego voy a la siguiente etapa, es llevarle a una conjugación. Cuando hablo de conjugación, claramente es un anticuerpo, en este caso marcado. Yo lo puedo marcar dependiendo, ¿no? Si yo puedo marcarlo con una enzima o puedo marcarle con una sustancia fluorocromo o puedo marcarle también con una sustancia polarizada. Entonces, elijo, ¿no? ¿Cuál marcaje va a ser? Bien, como yo sé que ya mi antígeno, mi proteína está separado, agregar el anticuerpo marcado va a formar un inmunocomplejo, antígeno-anticuerpo. Bien, yo varias formas tengo de demostrar, ¿no? Si quiero demostrarlo rápidamente, si está presente esta proteína que me interesa, lo voy a revelar. Ese revelado se hace pues con autorradiografías y el revelado se va a ver por la formación de las bandas. Y las bandas bien formadas significa que está presente la proteína. También significa de que debo someterlo a un conjunto de controles y estos controles, tanto negativo como positivo, es la que va a permitir compararlo. Y esa comparación me dice claramente si está presente o está ausente. Bien, vamos a explicar paso a paso la tecnología Western blot, ¿correcto? En primer lugar, la muestra nativa primaria que se ve como materia prima es que es una proteína muy rudimentaria, por llamarla así. Entonces necesito prepararla y una forma de prepararla, por ejemplo, es agregarle algunas sustancias que me permiten separar la proteína o preparar la proteína para que sea fácilmente identificable. Una de esas formas de cómo yo puedo prepararla es, por ejemplo, desnaturalizar esa proteína. Puedo hacerlo con soluciones químicas como sulfodióxido de sodio, por ejemplo, o puede ser con 2-mercaptoetanol, que es una sustancia que rompe las cadenas J de las inmunoglobulinas IgM, o puedo trabajar con diotritol, ¿no? El diotritol es una de las sustancias también que se caracteriza por romper el puente disulfuro, ¿no? La cadena de la inmunoglobulina. Bueno, si trabaja con sulfodióxido de sodio, aporta cargas negativas. Entonces, las proteínas corren hacia el ánodo y se distribuyen pues en el gel de acuerdo a su peso molecular. Y aprovechamos pues esta electroforesis, vemos que voy a preparar mi gel y voy a preparar adrede unos surcos donde voy a agregar la muestra y tiene que estar perfectamente en un medio completamente líquido. Ese medio líquido tiene que estar lleno de buffer, PBS, etc. Ese PBS, buffer fosfato salino, es la que me va a permitir a que la proteína migre sin ningún problema. Pero como está en un medio líquido, yo en esos surcos que he preparado en mi agar voy a agregar la muestra y someto a la fuente, en este caso tengo una fuente, una corriente de determinado voltaje, en determinado tiempo, enciendo esta fuente y van a correr las proteínas con mucha facilidad. Eso de primera instancia. Luego, como yo ya separé mis proteínas por esta técnica de electroforesis, la siguiente etapa es transferir esas proteínas a la membrana nitrocelulosa, ¿recuerda? Pero este blotting, este tanque, hay muchas presentaciones, diferentes tamaños. Hay pequeñitos, medianos, grandes, dependiendo de las características, cuántas proteínas estoy investigando, para qué estoy investigando. Por ejemplo, hacer Western blot para cisticerco es diferente que hacer Western blot para fasciola hepática, o es diferente para hacer para quiste tídico o para VIH, dependiendo del tamaño, de las características de los protocolos, yo elijo mi tanque. Ahí vemos esos equipos de transferencia de membrana.
de hecho que son una transferencia estrictamente en un medio totalmente húmedo, donde voy a asegurar que he transferido para que tenerle a la proteína íntegra. ¿Ves? Acá el colega está haciendo la transferencia, está transfiriendo esta membrana de nitrocelulosa, que es el paso 2. Las proteínas que han sido separadas se transfieren a un gel. Este gel de nitrocelulosa vamos a tener una conjugación, una transferencia intacta, siempre buscando la integridad de la proteína. Y bueno, se aprovecha pues la carga negativa de estas proteínas para que la transferencia sea completada, ¿correcto? Vemos ahí que el colega está haciendo su blotting, luego está separando, luego de haber corrido, está separando su gel claramente para poder realizarlo la conjugación. Bien, entonces el paso 3 es que debo llevarle un proceso de incubación. Acuérdense, si mi propósito es investigar a este antígeno o a este anticuerpo, entonces tengo que incubarle con un anticuerpo específico. Ese anticuerpo específico es la famosa conjugación, que puede estar con una enzima o puede estar una sustancia luminiscente o una sustancia fluorescente, dependiendo. Vemos ahí, por ejemplo, acá, vemos la proteína sobre la membrana, hay que hacer un blotting, hay que incubar con anticuerpo primario dirigido con este anticuerpo. El anticuerpo secundario tiene la enzima marcada, va dirigido contra el anticuerpo primario. Obviamente la enzima que aquí se está usando es peroxidasa rábano picante, ¿ok? Es una de las enzimas bastante utilizadas, ¿no? Entonces se incuba y se agrega el sustrato de hecho que te va a permitir revelar. Si el sustrato es eh, por ejemplo, dirigido a una enzima por EIA, enzima inmunoanálisis, va a dar color, ¿correcto? El color de la banda perfecto. Si el sustrato es luminol, por ejemplo, el revelado va a ser por quimioluminiscencia. Por supuesto, el efecto quimioluminiscente también va a permitir revelar claramente lo que se ha formado, la banda que se ha formado, de tal manera que va dirigido a las proteínas de mucho interés, para lo cual va a estar formado en características propias de formación de banda. Como vemos en la imagen en la derecha, vemos, por ejemplo, algunas imágenes de unos corridos retroflécticos que luego de haber revelado, vemos claramente unas bandas formadas, algunas coloreadas, otros blanco y negro. Esa formación de banda se compara con control, con patrón. Si ese patrón me dice que está presente la proteína, entonces estoy detectando. Bien, hay muchas otras técnicas de revelado. Entonces, todo depende enzima-sustrato, ¿no? Si la enzima es peroxidasa rábano picante, sus sustratos son reactivos químicos que habíamos comentado en algún momento también cuando hicimos ELISA, ¿no? Entonces, pero si su sustrato es un luminol, de hecho que no va a dar color, lo que va a hacer es, va a dar una descarga energética en lo que va a permitir claramente detectar eventos de descarga energética. Obviamente esta técnica es muy, muy sensible, por eso la tecnología de la quimioluminiscencia es una tecnología muy robusta, pero al mismo tiempo bastante sensible. Bueno, yo puedo elegir cuál de ellas, ¿no? Si es por generación de color o si es por una descarga energética. Si es por color, elijo enzima sustrato y estas bandas van a dar una coloración propia, en este caso, de este complejo coloreado, ¿correcto? Bien, y esto me va a permitir ver si estoy detectando o cuán estoy detectando a mis proteínas o a todas las proteínas que estén en estudio. Entonces, uno de los pasos importantes para la Western blot es electroforesis. Bien, bastante se usa electroforesis. Electroforesis es una técnica que a lo largo de la historia molecular, a lo largo de la evolución del diagnóstico serológico o confirmatorio de estas previas serologías, nos ayuda mucho la tecnología Western blot. De hecho, se trabaja con proteínas, las proteínas de acuerdo a su peso molecular, de hecho también hay un campo eléctrico de acuerdo también a las condiciones isoformas del PBS y toda la situación que garantice mantener la proteína intacta y poder ser identificada y cuantificada.
Bien, hay muchos métodos en los cuales me permite desarrollar esta tecnología. Mire acá, en forma simbólico, cómo se ha generado un gel. En ese gel se ha preparado unos surcos, justamente para agregar la muestra de los pacientes. Bueno, una vez que está agregado la muestra, sometemos a corriente eléctrica. Esa fuente, bueno, a la parte de cátodo y ánodo son exactamente como una conducta de una batería, exactamente porque estoy sometiendo voltaje. Y luego de haber corrido un determinado tiempo, un determinado voltaje, vamos a ver cómo queda. Queda claramente esta formación de bandas, ¿no? Mire, yo puedo tener un control. Este es mi control y veo paciente 1, muestra 1, muestra 2, muestra 3. ¿Cuál de las muestras se parece a mi control? Y de esa manera voy buscando, voy apareando y decir, sí, pues perfectamente, este corresponde a la enfermedad, es confirmatorio porque tiene las proteínas. Por ejemplo, si es VIH, de 3 o 4, si el 100% están identificadas las proteínas, bien, si 4 hay 2, bueno, es sospechoso, ¿no? Entonces, situaciones así que me permiten también tener mucho criterio para usar el diagnóstico. Bueno, a lo largo de la historia, pero este blot o inmunoblot, que se conoce en realidad, es un sistema rápido, es muy sensible y de hecho también me permite mejorar su sensibilidad, su especificidad y de hecho también tiene su alcance, que es prueba confirmatoria. Bien, si bien es cierto, implica la calidad del proceso que voy a desarrollar, importa mucho también la separación, ¿no? En este caso de este gel electroforesis, en genes de policrealamida, ¿no? Importa mucho. Esa transferencia es a veces, de hecho que es cuantitativa, a veces irreversible, ¿no? Cuando de alguna manera han sido transferidas correctamente, voy a tener buenos resultados. Cuando no han sido transferidas correctamente, no voy a tener buenos resultados. Por lo tanto, la práctica de la transferencia es uno de los puntos críticos también. Bueno, igual que el ELISA, también Western blot, hay tipos de Western blot, ¿no? Hay Western blot de tipo directo, en el cual el anticuerpo primario marcado según el antígeno de membrana y reacciona con el sustrato originado, señales detectables, lo que usted tengo un ejemplo, ¿no? Bien, aquí hay complejo antígeno y conjugado, y eso se magnifica formando estos complejos que me va a permitir claramente identificar por la cantidad de descarga energética que produce. Ven, ahí está, en un solo paso, ¿ven? Ahí está la proteína y luego agrego el anticuerpo marcado con la enzima, agrego sustrato, detectó. Clarito, en un solo paso, a esa proteína que se encuentra en la muestra, ¿no? Bien. Ahora, el método indirecto es un paso más, parecido a la inmunofluorescencia o a la ELISA. En este caso, va dirigido a un anticuerpo secundario a un anticuerpo primario. De hecho, el anticuerpo primario es el paciente y de hecho el anticuerpo secundario es la que está marcado con una enzima que va a reaccionar claramente con el sustrato y esto nos va a dar un color o una reacción de luminiscencia o una reacción de fluorescencia, dependiendo qué cosa yo elijo en mi laboratorio. Y eso es importante para detectar. Ahí está, ¿ven? Miren, tenemos fijado el antígeno en la fase sólida, en este caso, luego el anticuerpo primario, que es del paciente, y anticuerpo secundario, que está marcado con enzima. Al agregar el sustrato, va a dar un producto, una reacción química, ¿no? Dependiendo qué elijo, es la que también va a establecerse como un elemento importante de incorporación. Bien, entonces el blotting es una de las situaciones importantes que se explica en 5 etapas, ¿no? Primero inmovilizamos, cuando les dije que vamos a inmovilizar, es justamente para cuidar la integridad de la proteína. Entonces, se traduce en un proceso electroforético, siempre buscando que no dañar a esta proteína, haciendo que esta proteína sea muy lábil y por lo tanto hay que tenerle mucho cuidado. Ahora, en la segunda parte, por ejemplo, en lo cual vamos a saturar esta unión de la membrana que hemos hecho blotting, de hecho, vamos a hacer un proceso de bloqueo. ¿Para qué? Para prevenir la unión inespecífica de otros anticuerpos o de otras proteínas, ¿no? De hecho, hay que buscar, por esa razón, es que
es muy crítico esta etapa, ¿no? En lo cual la transferencia de estas proteínas me va a generar cuidar íntegramente a esta proteína que es propósito de investigación. Pero bien, si en esta etapa no logro controlar, el gran riesgo que puede ocurrir es que puede haber un fenómeno de incremento de background. O el incremento de background significa que puedo yo tener reacciones adversas, incremento de descarga energética, y eso puedo confundirle como falsos positivos. Por esa razón es importante esta parte del bloqueo de la membrana. Luego, la siguiente etapa dijimos que era un proceso de incubación. Incubamos el anticuerpo primario con el anticuerpo secundario, va dirigido a la proteína de mucha importancia, y si está presente va a haber este fenómeno formado antígeno, anticuerpo primario y anticuerpo secundario. Vemos, por ejemplo, ¿no? Luego de que está incubando para justamente identificar este anticuerpo primario en las condiciones que nos pide la tecnología, si es por fluorescencia, quimioluminiscencia o enzima inmunoanálisis, cualquiera de los tres, ahí está. ¿Ve? Por ejemplo, tenemos en esta membrana el antígeno, luego agregamos al anticuerpo problema, luego el anticuerpo conjugado con enzima, y cuando se agrega, por ejemplo, un sustrato que es soluble, y hay color, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? O por otro lado, también puedo yo generar, por ejemplo, a este complejo, el anticuerpo problema, le conjugado con la enzima, y puedo detectarle mediante la excitación de luz. Por lo tanto, el efecto quimioluminiscente también está declarado, ¿no? Para demostrar este efecto quimioluminiscente. Bien, otra cosa importante que es bueno recordarles, apreciados colegas, es que en el proceso del Western blot hay etapa importante, es el lavado de la membrana. Estos se lavan solo y exclusivamente con tampones. Y estos tampones tienen que ser con toda la garantía de calidad del pH, el nivel del punto isoeléctrico que mantiene las proteínas, entre todos. Eso es importante. De hecho, se usa Western blot para mucho. Uno es diagnóstico, determinar mucha la presencia o ausencia de las proteínas me va a determinar si estoy presente o no está presente la enfermedad, ¿correcto? Bajo ese propósito. De hecho, trabajo solamente con proteínas, y por lo tanto tengo que buscar cuidar la integridad de esta proteína para que de alguna manera me permite, pues claramente, dilucidar un diagnóstico y claramente me permita monitorizar a un tratamiento. Bien, la aplicación son muchas en diferentes áreas de la medicina, por ejemplo, enfermedades inflamatorias, enfermedades infectocontagiosas, perfil de citoquinas, factores de crecimiento. Bueno, es amplia el alcance. Por lo tanto, quizás el que se hizo muy conocido es a raíz del VIH, ¿no? Entonces salían ELISA, una ELISA reactivo, otra ELISA reactivo, y necesariamente había que llevar a la prueba confirmatoria que era Western blot. Entonces, Western blot aparece pues a respuesta de esto, ¿no? La necesidad imperiosa de demostrar si está presente o no está presente estas proteínas específicas contra el VIH. Perfecto, fueron sometidos de esa manera, fueron dirigidos a los epitopes expresos de la proteína, y claramente se permitió formación de estos inmunocomplejos, y obviamente también se permitió identificar estos inmunocomplejos. Por ejemplo, ¿no? Vemos ahí en el Western blot la estructura del VIH, por ejemplo, contra la envoltura, contra el antígeno GAR, POL, que son las proteínas de expresión. ¿Ve? Entonces, si esto es característico del VIH, entonces la proteína más importante, estructural, uno de cada uno por lo menos, es clave para decir que estoy frente al virus. Y a eso va dirigido, ¿no? Y ahí están las bandas formadas, ¿ve? Las bandas claramente están formadas. Por ejemplo, GP160 clarito, GP120 clarito, P65 claro, GP41 claro, P24 clarísimo, P31 clarísimo, ¿ve? Así, entonces empezamos a corroborar si tiene o no tiene, ¿no? Bien, de tal manera, por ejemplo, puedo yo tener muchos pacientes con muchos antígenos, con las mismas características de revelado. Por lo tanto, puede ser o no puede ser. Entonces, aquí viene el trabajo del tecnólogo médico, ¿no? De poder reevaluar qué proteínas son estructurales propias,
características que son únicas de la estructura viral, y a esas proteínas voy buscando los patrones. Y digo, si es, por ejemplo, el 2, si es el 3 no hay nada, está negativo, 4 hay varias proteínas que comparten, 5 también, 6 también, y hay una, probablemente el 8, vemos una P24, ¿no? Y también tiene ligeramente, vemos que ha revelado, y si vemos claramente P25, GP41 también, GP106, ya, es más que suficiente, ¿no? Ese 8, ese 7, claritamente puedo decir sí tiene VIH. Bien, ahora, de hecho, también tiene que ver la vuestra blot en la utilidad de la seroconversión. Cuando hablábamos de periodo de ventana, ¿de qué cosa decíamos de periodo de ventana? ¿Alguien me puede comentar? ¿Jóvenes? ¿Alguien puede encender su micro y comentarme su periodo de ventana? Eso hemos explicado la semana pasada nomás. ¿Recuerdan? ¿Qué cosa era un periodo de ventana? Era el tiempo en que empezaba una enfermedad hasta el diagnóstico. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Alexandra, profesora Aira. Alexandra, claro, es el tiempo en el cual necesita tener una cantidad suficiente para que sean detectados por una metodología, ¿correcto? Y si se dan cuenta en esta corrida, por ejemplo, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día, no hay expresión de moléculas. En el caso de la electroforesis, por ejemplo, a medida que va pasando los días, se va pronunciando la generación, la presencia de los antígenos, ¿no? Ahí están los antígenos, ¿ve? A ver, más días va pasando y ya se declara. Eso se llama la seroconversión del paciente. A más días, más declarado el diagnóstico. A menos días, dependiendo cuántos días, puede que sea un negativo, ¿no? O puede que sea una reacción incompleta. Entonces, eso es seroconversión. Eso también me sirve bastante cuando hago este Western blot para hacer ver seroconversión. Desde el día 1 hasta... De hecho, que los primeros días no voy a encontrar, pero a medida que va avanzando, veo cómo se está comportando esta generación de proteínas. Correcto. Ahora, el Western blot es de mucha aplicación. Una de es investigación. Entonces, se trabaja hace bastante tiempo. Y qué pena que, por ejemplo, no podamos implementar esta tecnología Western blot en la universidad, ¿no? Que nos puede servir para hacer muchos trabajos de investigación. Entonces, la investigación es amplia para pruebas confirmatorias. Somos zona endémica de, por ejemplo, de Paragonimus, zona endémica de Fasciola, de Histidatídico, somos zona endémica. Mira, si trabajaríamos aquí haciendo Western blot, identificando estas enfermedades claras, mucho dinero pudiéramos realizar, ¿no? Bien, eso es que quería compartir con ustedes con respecto al Western blot. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna consulta? Estará todo claro, Liz. Está claro, ¿no? Bien, entonces, bien, estamos así vamos a estar a lo largo de las semanas, tratando de estar juntos, espero que estén todos juntos, y también espero de que si hay alguna duda, con toda confianza. Bueno, decirles a todos de que esta semana y la otra semana vamos a trabajar en el hospital, en el salud, en la parte de la práctica, y las otras semanas, la semana 13 y 14, perdón, 15, 14 y 15, con los docentes de práctica que me acompañan en la cátedra, que es el licenciado Cabezas y la licenciada Tatiana Gavino, que van a trabajar cada uno en su grupo, en su horario en la universidad, haciendo la resolución de los casos clínicos que le estoy dejando a cada uno de los estudiantes, ¿ya? Cualquier duda que tengan, con todo gusto. Tenemos todavía, estamos atrasados una clase, chicas delegadas, Aeri, Alexandra y Cielo. Si coordinamos para que así recuperen la noche, pues es mañana, pasado, cuando gusten, encantado, ¿no? Para estar al día en el tema de la teoría. Me avisan, me confirman, por favor, ¿ya?
Ok, bien, entonces no les quito más tiempo, espero de que estén bien todos, y bueno, ya es tarde y a dormir, pues, ¿ya? Nos estamos comunicando, jóvenes. Hasta mañana con los grupos que aún faltan, o al sábado, creo, y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho, bonitos sueños, ¿ya? Cuídense hasta la próxima. Chao, Ah, no, jóvenes. profesor. Igualmente, Gracias. profesor, cuídese. Muchas Chao, gracias, chao. profesor. Cuídese. Gracias, gracias.